¿Cómo les va? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos. Ya es fin de semana. ¿Quién creyera? Viernes 14 de octubre, prácticamente en la mitad de este mes. Y se va octubre, llega noviembre, diciembre y se acabó el año. Pero aquí estamos para ofrecerles, como siempre, esta cobertura de opinión, de entrevistas y, por supuesto, de actualidad informativa. Hoy, qué grata la presencia del ingeniero en recursos humanos Carlos Estrella Rendón, MBA, máster en administración de empresas, estudios de alta dirección en Harvard University e INCAE Business School, experto en recursos humanos con énfasis en relaciones laborales y procesos de cambio organizacional, más de 20 años ocupando cargos de alta dirección en importantes compañías del Ecuador, entre ellas Consorcio Novis, Grupo Gloria, Industrias Real, Grupo WON, Industrias Alex, asesor en el manejo de asociaciones gremiales, sindicales, colectivas, negociación de varios contratos colectivos a lo largo de su carrera profesional, conferencista nacional e internacional en programas de desarrollo de habilidades gerenciales, presidente ejecutivo de Corporación Dinámica. Gracias por estar aquí, ingeniero. Para nosotros un verdadero placer y conocer justamente de estas inquietudes, de estas habilidades, fortalezas que necesitamos las empresas y, por qué no, de alguna manera también el Estado ecuatoriano, el gobierno, ¿no? Y toda persona que quiera de pronto salir del común de la gente, salir no del closet, salir justamente para ser mejor, ser diferente, ser distinto, pero con habilidades. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, Edison. Antes que nada, muy complacido el estar esta mañana de hoy en tu programa. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan y bueno, gracias por esa amable introducción. En efecto, la mañana de hoy vamos a abordar un tema que es de interés general, el adecuado manejo de relaciones laborales en Ecuador. Y es un tema latente, ¿no? Ahora que de alguna manera los ecuatorianos vivimos una crisis durante el último año, periodo 2015 y la actualidad, y lamentablemente se han hecho muchos despidos, incluso masivos en empresas, industrias, y la gente anda como alicaída, anda pensativa. La gente que se queda trabajando está en incertidumbre, tiene de alguna manera un peso psicológico de estrés. ¿Cómo combatir esa situación y cómo salir de ese hoyo? Es correcto, Edison. Antes que nada, permíteme hacer referencia a alguna estadística importante. En el Ecuador somos alrededor de 16.5 millones de habitantes. Hay un número importante, un porcentaje de alrededor del 70% que se encuentra actualmente en edad de trabajar. Cuando me refiero a edad de trabajar, estamos comprendiendo edades de entre 15 a 65 años. De ese importante porcentaje, alrededor del 70% se encuentra económicamente activo. Eso significa que podría generar riqueza, aporte a su familia y al país. Pero de ese 70%, alrededor del 95% tiene un empleo, sea formal o informal, y un 5.7% se encuentra en el desempleo. ¿Qué factores influyen o han influido? Definitivamente, leía en un medio de circulación la semana anterior, alrededor de 6.500 empresas en el Ecuador han tenido que cerrar sus puertas. Precisamente tú hacías referencia a un tema de crisis económica local, regional e internacional, podríamos decir. Hay factores externos que influyen. De ese gran porcentaje de empresas cerradas, la gran motivación ha sido precisamente el tener que despedir a los trabajadores en un porcentaje de alrededor del 25%. Terminar sus contratos de manera anticipada e inclusive no volver a contratar más personal, ¿verdad? Todo ese antecedente que te acabo de mencionar genera precisamente una crisis en el país, genera una crisis en el empresario. Recordemos que en el Ecuador hay empresarios serios que generan riqueza, que quieren generar oportunidades de empleo, oportunidades de nuevos negocios. Genera crisis alrededor del trabajador, del individuo, del ser humano, del ecuatoriano, de la ecuatoriana que se levanta todos los días con la intención de llevar el pan diario a su hogar. Genera crisis en ese núcleo y finalmente le genera una crisis al Estado a través de las entidades respectivas por tener que generar y afrontar esa realidad, ¿verdad? Y una cerecita. Provincias como la de Manabí, Esmeraldas, lamentablemente afectadas por el terremoto, donde prácticamente corporaciones, entidades, industrias quedaron desplomadas, quedaron en cero. Y la gente obviamente perdió sus vidas y perdió incluso sus trabajos, la mayoría de ellos.
Tuve la oportunidad, Edison, de vivir alrededor de 6 años en la provincia de Manabí, en la ciudad de Manta específicamente, a quien aprovecho mandar un saludo muy afectuoso y cariñoso, siempre los recuerdo mucho. Y la realidad es muy preocupante. Aparte de las condiciones que hemos mencionado hace unos instantes, el tener que afrontar, ¿verdad?, un desastre natural de una magnitud impresionante. No solo quienes hemos tenido la oportunidad de vivir y conocer estas provincias de Esmeraldas, de igual manera tuve la oportunidad de trabajar por allá, y volver al tiempo y mirar a la ciudad como se encuentra, mirar la falta de empleo provocado por este desastre natural. Si a eso le sumamos la crisis actual, la situación se vuelve preocupante. Sin embargo, también hay que recordar que la crisis es sinónimo de oportunidades, y yo creo que las oportunidades están planteadas. De ahí que este tema en manejo de relaciones laborales eficientes, el construir una adecuada arquitectura laboral eficiente, es un tema vigente, donde existen distintos actores de eso. Por ejemplo, el representante legal, que en otras palabras es la empresa, es un actor fundamental dentro del movimiento de la economía, del trabajo en el país. El trabajador, el ecuatoriano, o quien vive en Ecuador, radica en Ecuador y genera fuerza de trabajo, es otro actor. Y finalmente el Estado, a través del Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador de la política laboral en el país. Estos 3 actores juegan un papel fundamental en un adecuado manejo de relación laboral en el país. Y sin duda alguna importantísimo, son ellos, el Estado, el que impone justamente las reglas, ¿no? Las reglas, y decíamos, conversábamos extra micrófonos, que a veces hay algunos excesos, pero también el trabajador, el empleador igual, tiene que saber sus derechos y sus deberes, su cumplimiento. Y ahí justamente viene siempre ese conflicto, que como dicen los abogados, ese contencioso. Pero obviamente ahí está un profesional para estar en el punto de equilibrio, el punto de quiebre, y decir, a ver, vamos a equilibrar la balanza, no pierde el uno, no pierde el otro, pero ganamos todos. Un adecuado manejo de relaciones laborales, hay que reconocer, quienes nos escuchan y Edison, es un arte. Y en ese sentido, cada uno de estos actores que te he mencionado, empresa, trabajador y Estado, tiene un rol. En el caso de la empresa privada, el rol es fundamental, desde la definición de modelo de negocio, la definición de su visión, hacia dónde quiere ir, qué quiere generar en el país, no solo a nivel productivo, dentro de esta dinámica, sino hacia sus accionistas, hacia los trabajadores, hacia la comunidad, una adecuada definición de su plan estratégico, que involucre obviamente actividades operativas para un adecuado funcionamiento de su industria, independiente del tamaño o del sector donde haga negocio. Y finalmente un detalle aquí importante, un adecuado manejo de políticas internas, ¿verdad? Una filosofía de gestión basada en valores, generar una cultura organizacional de valores, respaldada con acciones alineadas a esos valores, ¿cierto? El contar con un código de ética, ¿verdad?, que ayude a una adecuada gestión, no solo dentro, sino hacia afuera, con proveedores, con clientes en general, que somos los usuarios de esos servicios, y finalmente hacia adentro con los trabajadores, con el cumplimiento de un reglamento interno, de un reglamento de seguridad y salud ocupacional. Eso en relación a la empresa, al representante legal. Con respecto a los trabajadores, que bien se puede mencionar, existen organizaciones en el país donde no existen sino más que trabajadores, otras tienen asociaciones de empleados, sindicatos, comités de empresas, que en muchos de los casos están patrocinadas por confederaciones y federaciones importantes en el Ecuador. El rol del trabajador tiene que ir en la medida, primero, de un cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Si queremos recibir una retribución, comentábamos, como tú bien lo dices hace unos minutos, no solo económica, sino el denominado salario emocional, que se refiere a un buen ambiente de trabajo, una buena relación con los jefes, con los compañeros, el recibir la atención a sus necesidades sentidas. Es importante que el trabajador cumpla oportunamente con estos deberes y estas obligaciones. Y finalmente el Estado, el ente regulador, que a través del Ministerio de Trabajo tiene que definir las políticas, y creo que en ese sentido se ha avanzado bastante. En los últimos años han habido reformas al Código y a la Ley de Trabajo en general que han beneficiado a los trabajadores. No podemos dejar de reconocerlo.
¿verdad? El mismo hecho de la eliminación de la precarización laboral, el que cada día las empresas se vayan ordenando dentro de este régimen laboral, en beneficio no solo de ellos, sino de los trabajadores y fundamentalmente del país, ¿verdad? Porque el beneficio final de un buen manejo de relaciones laborales apunta a cero conflictividad, y hay que reconocer que en el Ecuador existen conflictos. Pasaba el otro día por la avenida Quito y un grupo importante de representantes de trabajadores de una reconocida empresa aquí en Guayaquil estaba frente a la Dirección de Trabajo reclamando sus deberes y sus derechos. Hay varios de ellos. Permítame, ingeniero Carlos Estrella, presidente ejecutivo de la Corporación Asesoría Empresarial Dinámica. Una pausa necesaria, 9:18 aquí en Teleradio. 9 de la mañana con 24 minutos. Saludamos al ingeniero Fidel Ponce. Entiendo de que la próxima semana ya está con nosotros el director de este espacio y por supuesto que les habla Edison Casañas de lunes a viernes a partir de las 9 horas. Estamos con ustedes en este espacio Enfoque Ciudadano, donde tratamos temas obviamente de importancia como el que estamos tratando con el ingeniero Carlos Estrella Rendón. Él es presidente ejecutivo de Corporación Asesoría Empresarial Dinámica, que a propósito, ellos van a obtener la primera certificación en manejo de relaciones laborales en Ecuador, que se realizará los días 20 y 21 de octubre a partir de las 8:30 a 17:30 en el Hotel Oro Verde de Guayaquil. Más adelante estaremos preguntándoles sobre este detalle. Pero hay otros temas que quedaron obviamente en carpeta todavía para preguntar aquí al ingeniero Carlos Estrella Rendón. Ingeniero, estas facilidades que dan obviamente su empresa, particularmente la Corporación Asesoría Empresarial Dinámica, cuando un trabajador, un empresario tiene un conflicto o quiere mejorar la calidad de ambiente, por llamarlo así, y de muchas cosas que hay en una empresa, en una institución, en un trabajo, y ahora ya no se llama prácticamente trabajadores, hay una nueva definición, se llama colaboradores. Colaborador. Entonces, los colaboradores también tienen inquietudes y a veces fricciones, ¿no? Roces entre el jefe, el compañero, la compañera, etcétera, ¿no? Ahí entra usted. Pónganos un ejemplo así mismo de lo que ustedes realizan como Corporación de Asesoría Empresarial Dinámica. Parte de nuestro trabajo, y muchísimas gracias Edison por esa mención, involucra precisamente una adecuada definición de aquellas estrategias que apuntan a un buen ambiente laboral. Cuando me refiero a un buen ambiente laboral, involucra disciplinas como la parte laboral precisamente, que los contratos, las jornadas, los horarios sean los más adecuados al tipo de actividad y hacia las personas. Segundo, la seguridad social. Recordemos que en el Ecuador se ha hecho un empuje importante, sin embargo hay un gran número de personas que todavía no tienen acceso a la seguridad social. La salud ocupacional, que el entorno donde trabaja la persona sea el más adecuado, que cumpla con las normativas de ley, que le permitan garantizar una vejez digna sin ninguna enfermedad profesional. La seguridad industrial, para disminuir precisamente los graves accidentes que se generan, no solo en la industria, sino a nivel de cualquier actividad profesional. Y finalmente la gestión de recursos humanos. Un pequeño paréntesis, nosotros los días lunes entrevistamos a la ingeniera, todos los lunes, aquí en este espacio de 9 a 10, a la directora provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la ingeniera Juliet Erazo, y nos trajo justamente también a la directora de Recursos Humanos y decía que cada día hay 3 accidentes de trabajo en Guayaquil, solamente en Guayaquil. Y me pareció bastante grave. Exacto. Parte de la problemática involucra la definición poca o no oportuna de los riesgos laborales. Recordemos que toda actividad está sujeta a un riesgo, sea físico, sea químico, sea estacional. La identificación de esos riesgos por puesto de trabajo y el prevenir con una adecuada capacitación, con el cumplimiento de la normativa en la entrega de equipos de protección personal adecuados, con las prácticas de simulacros en el caso de un accidente, van a ir logrando una disminución. También es cierto que las prácticas y controles sobre los equipos de trabajo, las herramientas que se utilizan, las buenas prácticas van a contribuir. Es una de las ramas que atendemos nosotros dentro de nuestra asesoría. Sin embargo, nos especializamos, Edison, en el diagnóstico integral laboral. ¿Cómo prevenir esa problemática laboral a través de un adecuado cumplimiento? Recordemos que el Ministerio tiene ya listo alrededor de 140 inspectores a nivel nacional
y está realizando ya auditorías laborales. En ese sentido, para ver el cumplimiento de toda la normativa laboral y de seguridad y salud ocupacional por parte de las empresas. El evitarle al empleador, y con esto beneficiar a los empleados, ¿verdad?, de ese adecuado cumplimiento de esta normativa. Las sanciones van pecuniarias desde $200 hasta 20 salarios básicos unificados por trabajador por incumplimiento. A eso nos especializamos, entre otras cosas, ¿verdad? Con esto generamos un aporte positivo al Ecuador. Si existe una buena relación, un buen manejo de esta disciplina, ¿no?, que involucra cero accidentes, que involucra el cumplimiento en los planes de beneficios sociales, el entender las necesidades sentidas del trabajador en aspectos de salud, en aspectos de vivienda y de bienestar, la atención del grupo importante con capacidades especiales, el integrarlos positivamente, que no sean solo una cuota que exige la ley ecuatoriana de un 4%, sino que más bien sean actores importantes en la empresa. Esa inclusión, ¿verdad?, es parte de nuestra actividad precisamente. Ingeniero, se nos vino el tiempo encima y conversemos a propósito de esta primera certificación en manejo de relaciones laborales que se realizará próximamente el 20 y 21 de octubre en el Hotel Oro Verde de Guayaquil. ¿Qué significa para nuestro país y particularmente para Dinámica, la Corporación de Asesoría Empresarial? Bueno, Edison, finalmente comentarles que el evento, como tú lo has dicho, nace de una realidad, la necesidad de que en el Ecuador el manejo de las relaciones laborales sea cada vez más eficiente, ¿verdad? Que existe una relación a largo plazo, que pensemos en que es importante que las necesidades del trabajador vayan en línea de las necesidades de la empresa, que hay que aportar al Ecuador, generar los distintos modelos de relación laboral. ¿Qué pasa con una industria que tiene un sindicato con objetivos opuestos a la dirección? ¿Cómo poder manejarnos? ¿Qué pasa en aquellas compañías donde realmente el sindicato está afín a aprovechar ese buen momento? ¿Sí? Estas herramientas y el análisis de estos casos prácticos van a ser analizados en la certificación y con esto entregar al Ecuador un grupo importante de profesionales de las áreas de recursos humanos, de las áreas del departamento legal, mucho más capacitado. Esa es nuestra intención en este evento. Desarrolla tus habilidades y fórmate para ser el mejor en el manejo de relaciones laborales. La presente certificación tiene como finalidad dotar al participante de una serie de conocimientos teóricos prácticos necesarios para realizar la planificación, gestión y control de las relaciones laborales desde un enfoque que responde a las necesidades del momento actual. Sé un experto en el ámbito laboral. La certificación en manejo de relaciones laborales está dirigido a los profesionales de las áreas de talento humano, relaciones laborales, recursos humanos, legal o profesionales y ejecutivos en el área de gestión de personas, que deseen orientar su futuro laboral en la gestión administrativa de las relaciones laborales y que deseen actualizar sus conocimientos. Tiene el contenido de la función de recursos humanos en el manejo de relaciones laborales, planeación de las relaciones laborales, gestión de las relaciones laborales y casos de éxito en Ecuador con invitados especiales. Estará el abogado Francisco del Pozo Villamil, expositor, abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador con especialidad en Derecho Laboral, tiene una maestría en Derecho Administrativo, posgrado en Tributación, asesor jurídico en materia laboral y litigios laborales del mayor empleador privado nacional, asesor jurídico laboratista de empresas privadas en el Ecuador, abogado litigante, laboralista en el Ecuador. Esto, reitero, será el 20 y 21 de octubre en el Hotel Oro Verde, Salón Galápagos. La Corporación Asesoría Empresarial Dinámica, vamos nosotros más adelante a invitarlo, lo comprometemos, ingeniero Carlos Estrella, para tratar estos temas que son definitivamente muy interesantes, muy importantes, no tanto para el empleador como para los colaboradores. Queda obviamente en el Parque Empresarial Colón, edificio empresarial 2, oficina 008, Mezanine. Ahí está Corporación Asesoría Empresarial Dinámica. Sí, y adicional, Edison, nos pueden seguir en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram,
o comunicarse de forma directa a nuestras oficinas, ¿verdad? Al 390-6967 o el 390-6968. Será un gusto poderlos atender porque, vuelvo y repito, parte de nuestra visión y nuestro legado como Corporación Dinámica, asesores en materia laboral, es generar un aporte y una contribución al Ecuador entero. Si hay un buen manejo, hay un buen ambiente laboral en el país, tengamos la plena seguridad que va a ser un factor positivo para el desarrollo de nuestro querido Ecuador. Cómo llevar una relación cordial y llegar a acuerdos entre el empleador y los trabajadores, lo importante que es obtener una certificación en manejo de relaciones laborales. Qué interesante conocer a Carlos Estrella Rendón, reitero, presidente ejecutivo de Dinámica, la corporación de asesoría empresarial. Gracias por estar aquí y lo invitamos cordialmente para una próxima oportunidad, tratar temas que se nos quedaron en carpeta. Seguro, muchísimas gracias Edison, y a quienes nos han escuchado, un saludo fraterno. Un buen día. A ustedes, amigos, continúen con nosotros.